Ya empezamos a grabar. Caterine, toda tuya la clase. ¿De acuerdo? Buenos días, chicos. Pues como les mencioné ahorita, vamos a continuar con interacciones químicas. Dentro de ellas pues también están los enlaces covalentes, iónicos o metálicos, pero también existen otro tipo de interacciones químicas que son muy importantes y que son las conocidas fuerzas intermoleculares. Y vamos a empezar a ver la diferencia, que esto no pasa. Haz un clic sobre la diapositiva. Sí, es que está un poco lento mi compu. Entonces, no sé si se han preguntado qué determina si una sustancia es líquida, sólida o gas. A ver. Entonces, eso se debe principalmente al tipo de fuerzas intermoleculares. Esa pregunta pues la vamos a resolver ahorita en el transcurso de la presentación. Entonces vamos a ver qué es una fuerza intermolecular y cuál es la diferencia cuando hablamos de una fuerza intramolecular. Entonces, fuerzas intermoleculares, como su palabra lo dice, pues viene de inter, que es entre, y molecular, que viene entre moléculas, es decir, es lo que mantiene unidas las moléculas. Y miren la diferencia con una fuerza intramolecular. Cuando nos referimos a intra, le pongo aquí, cuando nos referimos a intra es algo que está dentro de la molécula, es decir, lo que mantiene unidos los átomos dentro de la molécula. Y cuando hablamos de inter, ya es entre las moléculas. Aquí en el caso específico es la atracción que mantiene unidas las moléculas del agua, ¿ya? Entonces, la magnitud de esas fuerzas intermoleculares son generalmente más débiles que los enlaces iónicos y covalentes. Miremoslo aquí. Aquí tenemos la molécula del cloruro de hidrógeno. Y si yo requiero, por ejemplo, romper el enlace, separar estos dos átomos que están unidos, que es el enlace covalente fuerza, el enlace covalente, perdón, el enlace covalente ya me trabé. Yo requiero una energía de 431 kilojoules por mol para romper este enlace. Pero si en cambio yo necesito separar estas dos moléculas, ¿sí? O sea, esta fuerza intermolecular que se está dando entre estas dos moléculas, que se considera que es una atracción débil, pues yo necesito 16 kilojoules por mol. Entonces, en magnitud, las fuerzas intermoleculares son generalmente más débiles que los enlaces iónicos o covalentes, pero eso no quiere decir que no tenga una importancia o una repercusión en las propiedades de esas sustancias. Aquí lo vamos a ver. Los tres estados de la materia más comunes que conocemos pues son sólido, líquido y gas. Cuando hablamos de sólidos sabemos que las moléculas pues están, o su movilidad es escasa, ¿verdad? Están tan juntitas que su movilidad es escasa. Entonces, en este caso, si su movilidad es escasa o están tan junticas es porque hay algo que las mantiene atraídas unas con las otras y es tan fuerte que no se mueven tanto. Entonces, en los sólidos, pues las fuerzas intermoleculares son lo suficientemente fuertes como para retener las moléculas en su lugar. Ahora, en el caso de los líquidos, vemos que las moléculas están unidas, pero no tan fuertemente como en el caso de los sólidos. Es decir, en el caso de los líquidos, pues hay mayor movilidad, ¿verdad? En este caso, pues las fuerzas intermoleculares también siguen siendo lo suficientemente fuertes para que se mantengan más movilidad. En el caso de los gases, vemos que la movilidad es muy alta y esto se debe a que como no hay tanta atracción entre ellos, por eso se mueven tan libremente. En este caso, la energía cinética promedio de las moléculas pues es mucho mayor que la energía de la atracción entre ellas. Es decir, aquí prevalece la energía cinética sobre esas fuerzas intermoleculares, es decir, la atracción de ellas es muy mínima, o sea, no se atraen tanto y por eso están en estado gaseoso. Intermoleculares. Tomemos un ejemplo, si yo quiero pasar de líquido a gas. Si yo quiero pasar de líquido a gas, recuerden que este proceso de evaporación es una propiedad física, ¿sí? Yo no estoy cambiando la molécula, simplemente, ¿qué está pasando? ¿O qué pasa cuando yo quiero pasar de líquido a gas? Alguien que me pueda ayudar ahí a explicar. Pues cambiamos de fase. Cambiamos de fase, ¿y eso qué implica? Si no es una propiedad química. ¿No, nadie? ¿Qué pasa si yo comienzo a calentar, si yo quiero pasar a gas? ¿Qué está pasando entre las moléculas cuando yo estoy pasando de líquido a gas? Tienen más libertad para moverse. Ajá, exacto. O sea, cuando yo estoy pasando de líquido a gas, lo que estoy haciendo es separando las moléculas, ¿verdad? Las estoy separando de tal modo de que ya no haya tanto contacto con ellas y pasen a un estado gaseoso. Entonces, si en estado líquido esas moléculas están muy juntas, yo requiero mayor o menor energía para separarlas. Entonces,
Entre más fuertes sean esas interacciones intermoleculares en el estado líquido, por ejemplo, yo voy a requerir mucha más energía para separarlas y pasarlas a un estado gaseoso. Entonces, las fuerzas intermoleculares afectan no solo el estado de agregación, sino las propiedades como los delta H de evaporación, de fusión o de sublimación. Entre más fuertes sean esas interacciones intermoleculares y en mayor proporción sean, pues voy a ver afectados en los puntos de ebullición, de fusión y de sublimación. Entonces ya tenemos claro que son fuerzas intermoleculares, ¿no? Que es entre las moléculas. Vamos a ver la clasificación, se las voy a mostrar en orden de mayor a menor magnitud. Vamos a empezar con las fuerzas ion-dipolo y luego vamos a seguir con un grupo que son las denominadas fuerzas de Van der Waals, donde tenemos las dipolo-dipolo y dentro de ellas los famosos puentes de hidrógeno, que son un tipo de interacción dipolo-dipolo. En magnitud le seguirían las dipolo-dipolo inducido o fuerzas de London, o técnicamente llamadas dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ya vamos a ver una por una. Lo importante es que vamos a ir viendo de mayor magnitud a menor magnitud. Vamos a empezar con las fuerzas de ion dipolo. Entonces, ya sabemos que es un ion, ¿verdad? Entonces puede ser una molécula o un átomo cargado, ya sea positivo o negativamente. Y por otro lado tenemos un dipolo. Pero bueno, ¿qué es un dipolo? En el caso de física hablando, pues un dipolo, como su palabra lo dice, es de dipolo, o sea, reflejados en las moléculas polares. Recuerden que en la anterior clase el profe les mencionaba que cuando había una diferencia de electronegatividad hablábamos de un enlace polar, ¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia entre tener un enlace polar y tener una molécula polar, pero por el momento quedémonos con la idea que un dipolo lo vamos a ver en moléculas polares. Siempre que tengamos una molécula polar, como por ejemplo el agua, vamos a ver que tiene un dipolo permanente, ¿sí? Recuerden que esto se da porque tiene enlaces polares y esto se debe pues a la diferencia de electronegatividad. En este caso pues el oxígeno es más electronegativo, lo que hace que la densidad electrónica de este enlace se desplace hacia el oxígeno y este pues se cargue parcialmente negativo y el hidrógeno se cargue parcialmente positivo. Entonces en este caso tenemos un dipolo permanente. Ahorita vamos a ver la diferencia que no siempre que una molécula tenga un enlace polar y quiere decir que sea una molécula polar, ¿listo? Pero por el momento quedémonos con este ejemplo del agua, que sí se considera una molécula polar, porque tiene un dipolo permanente. Entonces, para este tipo de interacciones, cuando hablamos de fuerzas ion-dipolo o dipolo-dipolo, lo importante es que tengan un dipolo permanente. Cuando interaccionan, por ejemplo, con un catión o con un anión, aquí hablamos de dos sustancias diferentes, pues vamos a tener este tipo de interacción, ion-dipolo, donde tenemos un anión o un catión interaccionando con un dipolo permanente. ¿Y qué vamos a esperar? Pues que el catión se vaya hacia la parte negativa de ese dipolo y el anión pues se vaya hacia la parte positiva. Básicamente es entre un ion y la carga parcial en el extremo de una molécula polar. ¿De qué va a depender la magnitud de esa atracción? ¿De qué va a depender? Pues de la carga del ion y también del momento dipolar, que ya lo vamos a ver de qué se trata. Entonces, entre más grande sea la carga de ese ion o entre mayor sea la magnitud de ese momento dipolar, pues la atracción va a ser más fuerte, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, aquí lo importante es que es una atracción entre dos sustancias diferentes, ¿no? A nuestra sopa. Entonces, ¿qué estamos agregando? Pues estamos agregando cristalitos de cloruro de sodio, ¿sí? Cuando los agregamos, pues estos se van disolviendo y eso no quiere decir que estamos desapareciendo el cloruro de sodio, ¿cierto? Simplemente lo estamos disolviendo en el agua. Ya molecularmente hablando, lo que vemos es que los cristalitos de cloruro de sodio pues están siendo atrapados uno por uno, cada uno de sus iones, por el agua. En el caso del agua, pues la parte parcial negativa del oxígeno pues va a atrapar los cationes, es atrapar los aniones, ¿no? Entonces de esta forma vemos muy claramente en la vida cotidiana pues esa interacción ion-dipolo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo bien. Sí, ok, entonces luego de magnitud tenemos las fuerzas dipolo-dipolo. En este caso sí podemos hablar de una misma sustancia o de dos moléculas iguales o dos moléculas diferentes. Entonces recordemos, en este caso ya no hablamos de una interacción ion-dipolo, sino ya una interacción entre dos dipolos, es decir, entre dos moléculas polares.
Entonces, la atracción de esas, de esas interacciones dipolo-dipolo, pues depende mucho de la carga. Entre mayor sea la carga de esos dipolos, pues mayor va a ser la atracción. Entonces, es muy importante, recuerden mucho porque luego se suelen confundir mucho. Siempre que hablamos de dipolo solito, siempre hablamos de que la molécula tiene que tener un dipolo permanente, o sea, tiene que ser una molécula polar. En el caso de la acetona, negatividad entre el carbono y el oxígeno, ¿sí? Entonces aquí siempre vamos a tener un dipolo permanente. Cuando, o si recuerdan, pues la acetona está a temperatura ambiente, en estado líquido, entonces va a haber mucho más movimiento. En una parte de ese choque que se puede dar, se puede encontrar la parte negativa con la parte negativa y pues ahí va a haber repulsión. Pero pues si se encuentra la parte negativa con la parte positiva de otra molécula de la acetona, pues vamos a ver una atracción, ¿sí? Entonces, moléculas polares, pues tenemos estos casos, son moléculas polares que tienen un dipolo permanente y entre ellas se va a ver este tipo de interacción dipolo-dipolo, ¿sí? ¿De qué va a depender, digamos, la magnitud entre estas? Va a depender en que el momento dipolar sea más grande uno que el otro. Entre mayor sea el momento dipolar, pues mayor va a ser la atracción. Es decir, mayor va a ser la carga de ese dipolo, mayor va a ser la atracción, ¿sí? Espérenme en hacer todos, chicos. Listo. No, No. ¿Puedes volver a repetir eso de que entre mayor sea la carga del dipolo? Ajá, ahorita vamos a ver lo que es el momento dipolar. Entonces, entre mayor sea ese momento dipolar, mayor va a ser la atracción, porque ese momento dipolar, aparte que de otros factores, depende mucho también de la carga parcial positiva y negativa. Entonces, entre mayor sea la carga de esos dipolos, pues mayor va a ser la atracción, ¿no? Recuerden, no sé si han visto ya electromagnetismo, ¿sí? Que la fuerza eléctrica pues depende de la carga, la Q más por la Q menos sobre la distancia que los separa, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea esa carga, mayor va a ser esa fuerza, mayor va a ser esa atracción, ¿sí? Ahorita lo vemos con lo del momento dipolar, a ver si les queda más claro. Entonces, vamos a ver qué efecto tiene esa atracción dipolo-dipolo en los puntos de ebullición. Aquí les presento 4 moléculas que son del mismo grupo. Si se fijan en la familia de carbono, debajo del carbono tenemos silicio, debajo tenemos el germanio y debajo tenemos el estaño. Entonces, si se fijan, aquí estoy graficando punto de ebullición versus el peso molecular. Entonces, siempre esperamos que a mayor peso molecular, por los puntos de ebullición aumenten, ¿no? Y claramente sucede esto con la familia del carbono, ¿sí ven? A medida que aumenta el peso molecular, pues aumentan esos puntos de ebullición. Ahora miremos con la familia del oxígeno. Ay, ¿por qué no pasa? ¿Se dan cuenta? Aquí les estoy presentando oxígeno, debajo está el azufre, el selenio y el telurio y así sucesivamente. Aquí en esta tablita les puse las electronegatividades de cada uno comparadas con las del hidrógeno. Si se dan cuenta, la mayor diferencia de electronegatividad se da en la molécula del agua, ¿sí? Porque tenemos una diferencia entre el oxígeno y el hidrógeno, una diferencia de 1.2 en electronegatividad. Quiere decir que tiene enlaces polares muy fuertes, mucho más fuertes. La diferencia de electronegatividad es de 0.4, por lo cual se considera que este enlace azufre-hidrógeno no es polar porque esa diferencia es menor a 0.5. Entonces, ¿dónde va a haber un dipolo más fuerte? ¿En el oxígeno o en esta molécula? En el sulfuro de hidrógeno. en el agua, ¿no? En el agua, es decir, el agua sí tiene un dipolo permanente. En el caso del sulfuro de hidrógeno no tiene un dipolo permanente porque la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el azufre es menor a 0.5. Y lo mismo ocurre en los otros casos, fíjense, la diferencia 0.4, la diferencia 0.1, o sea, estos enlaces de estos compuestos no son polares, es decir, no tienen un dipolo permanente. Ya vamos a ver qué tipo de interacciones que los pueden mantener juntos, pero como hemos venido viendo, empezamos desde las más fuertes a las más débiles, ¿no? Empezamos la ion dipolo y luego vamos con la dipolo-dipolo. Entonces vamos a esperar, o la tendencia inicial sería esperar que en este sentido aumente el punto de ebullición, porque está aumentando el peso molecular, pero eso no ocurre.
Fíjense que la molécula con mayor punto de ebullición es el agua, a pesar de que es la de menor peso molecular. Y esto se debe porque el agua es una molécula polar y el tipo de interacción que estamos viendo en las moléculas polares son dipolo-dipolo. En este caso específico, cuando hablamos de un enlace polar oxígeno-hidrógeno, se conocen como puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno siempre hacen que aumenten los puntos de ebullición. Recuerden que los puentes de hidrógeno, o si ya lo habían visto o no, siempre se va a dar entre el hidrógeno y un átomo muy electronegativo. Entonces, esos puentes de hidrógeno se dan principalmente cuando tenemos hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno o hidrógeno cloro, porque son los más electronegativos. Entonces, esos en específico se les va a conocer como puentes de hidrógeno. Entonces, recuerden, siempre que hablemos de puentes de hidrógeno, es hidrógeno y un elemento muy electronegativo que pues les pongo varios ejemplos. Todos estos van a generar puentes de hidrógeno porque tienen enlaces polares siempre hidrógeno y un elemento muy electronegativo. Entonces, entre estas moléculas siempre se van a dar interacciones dipolo-dipolo. Y eso, recuerden, digamos, los dipolo-dipolo no son solo puentes de hidrógeno, ¿sí? Los puentes de hidrógeno es un caso especial de las interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? ¿Ahí tienen alguna duda? Sí, ¿es forma puentes de hidrógeno o es una interacción dipolo-dipolo? Ajá, o sea, los puentes de hidrógeno se consideran una interacción dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque esos, siempre que tengamos hidrógeno y un elemento muy electronegativo, ya que el hidrógeno tiene una electronegatividad un poco baja, siempre se va a generar un enlace polar, o sea, siempre se va a generar un dipolo. Siempre que tengamos hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, siempre se va a generar un dipolo. Interacciones dipolo-dipolo. O sea, siempre son estos dipolos, dipolos. Pero en el caso específico, hidrógeno, elemento muy electronegativo, se conocen como puentes de hidrógeno. Son un caso especial de las interacciones dipolo-dipolo. Pero, por ejemplo, la acetona, vimos que la acetona es una molécula polar y la acetona no tiene puentes de hidrógeno, pero tiene interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? ¿Sí te quedó claro o ahí más o menos? Sí. Miremos aquí a Entonces, aquí vemos otro caso entre el nitrógeno y el hidrógeno. Recuerden que les dije que el nitrógeno y el hidrógeno pues también tienen forman un enlace que se conoce como puente de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en el caso del amoníaco, fíjese que con sus homólogos, ya que si ustedes se fijan en sus tablas periódicas y comparan las electronegatividades de estos compuestos con el hidrógeno, no es tan alta comparada como la del nitrógeno-hidrógeno, ¿sí? Entonces, a pesar de tener el menor peso molecular, igual que en el caso del agua, y eso se debe porque al tener este tipo de enlaces se genera un dipolo y vamos a ver una interacción dipolo-dipolo. Ya vamos a ver qué interacciones se ven para estos otros. Entonces, en general, los puentes de hidrógeno o las interacciones dipolo-dipolo pues siempre aumentan los puntos de ebullición, aumentan la viscosidad y afecta la organización conformacional, especialmente en las moléculas de interés biológico. Miremos aquí el ejemplo. De ADN, ¿sí? Si se dan cuenta, en las cadenas de ADN lo que mantiene unidos precisamente los puentes de hidrógeno, ya que esos grupos o esas bases nitrogenadas, que son la adenina, la tiamina, la guanina y la citosina, se caracterizan por tener enlaces nitrógeno-hidrógeno. Entonces recuerde, como el nitrógeno y el hidrógeno tienen una diferencia de electronegatividad bastante alta, generan un enlace polar. Y eso quiere decir que generan un dipolo permanente. Entonces, al generar este dipolo permanente, y si bien no es un enlace covalente, como el caso dentro de la base nitrogenada, por ejemplo, este que les muestro, nitrógeno-oxígeno, es lo suficientemente fuerte como para mantener unida esa cadena de ADN, ¿sí? Entonces, en las moléculas de interés biológico son súper importantes las interacciones dipolo-dipolo, específicamente los puentes de hidrógeno, ya que, por ejemplo, en el ADN son los que mantienen unidas las dos hélices. Y eso lo vemos mucho en enzimas, en proteínas, o sea, son súper importantes. Dipolo-dipolo.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Una vez me dijeron que se supone que teóricamente el agua debía ser un gas, ¿no? Pero la razón por la que es un líquido es por los puentes de hidrógeno. Exactamente, o sea, como vimos aquí en la gráfica, nosotros esperaríamos que por el peso molecular el agua fuera un gas, porque por ejemplo el metano, fíjense aquí, el metano tiene un peso molecular similar, ¿sí? Es de 18, entonces tienen pesos moleculares muy similares, sin embargo miren la diferencia tan abismal en sus puntos de ebullición. A temperatura ambiente el metano es un gas y el agua es un líquido. Entonces eso se ve precisamente por eso, ya que a pesar de que tienen pesos moleculares similares, el agua tiene un tipo de interacción dipolo-dipolo, específicamente puente de hidrógeno, que es lo que hace que el agua no sea un gas, sino que sea un líquido, ¿sí? Y eso se debe a los puentes de hidrógeno. Entonces, por eso les mencionaba al principio de son mucho más débiles energéticamente hablando que un enlace covalente o un enlace iónico, pero tiene una repercusión súper fuerte en, por ejemplo, en los estados de la materia, en este tipo de interacciones, ¿no? Entonces, el agua en teoría debería ser gaseosa porque tiene un peso molecular muy bajo comparado, por ejemplo, con sus homólogos, pero debido a este tipo de interacción que es tan fuerte, porque el agua es un dipolo permanente, entonces hay una atracción dipolo-dipolo, y eso hace que el agua, pues, sea, o su estado de agregación a temperatura ambiente, este tipo de interacciones intermoleculares, sobre todo los puentes de hidrógeno, ¿no? No solamente lo vemos en el agua, sino pues en todas las moléculas de interés biológico. Ok, gracias. ¿Cómo? Gracias. Ay, Entonces podríamos decir que a pesar de que, o sea, bueno, los puentes de hidrógeno son dipolo-dipolo, como que hay distintas fuerzas. O sea, bueno, la... en los puentes de hidrógeno se genera un dipolo, entonces se engloban dentro de las dipolo-dipolo, pero los puentes de hidrógeno son, digamos, un tipo de interacción dipolo-dipolo característico o especial, ¿no? Porque lo vemos muy aplicado sobre todo en las moléculas de interés biológico, ¿no? Son tan fuertes en ese sentido que mantienen unidas las doble hélices del ADN, en las proteínas, en enzimas, son fundamentales, ¿no? Sobre todo en la parte de no se engloban entre las dipolo-dipolo, pero son como un caso especial, ¿no? Son como las más famosas dentro de las dipolo, ¿no? Entonces, para que les quede siempre puentes de hidrógeno, que son un tipo de interacción dipolo-dipolo, siempre sea entre un hidrógeno y un elemento muy electronegativo, nitrógeno, cloro, flúor, oxígeno, ¿sí? Entonces, no siempre que una molécula tenga un enlace polar, para que sea una molécula polar, el momento dipolar tiene que ser diferente de cero, ¿sí? Entonces, siempre que el momento dipolar sea diferente de cero, yo voy a tener un dipolo permanente y por ende voy a tener una molécula polar. Veamos por qué. Entonces, el momento dipolar es un vector, ¿sí? Y lo vamos a ver que puede ser un momento dipolar global o un momento dipolar de la molécula, de un enlace, perdón. Si yo tengo una carga, dos cargas, positiva o negativa, por ejemplo, un anión, un catión, ese momento dipolar yo lo mido directamente por la carga multiplicado por la distancia. Pero cuando yo hablo del momento dipolar en una molécula, yo estoy hablando de cargas parciales, ¿verdad? Recuerden que si tengo un enlace polar, pues lo que yo tengo son cargas parciales, es decir, no es que esté totalmente un catión y totalmente un anión, simplemente tengo desplazada la nube eléctrica y eso hace que se cargue un átomo. Hablamos de momento dipolar en un enlace, pues hablamos de esa carga parcial y la distancia que separa esos dos átomos. Entonces, siempre que haya esa diferencia de electronegatividad, yo tengo un enlace polar. Pero vamos a ver si el tener un enlace polar hace que, espérenme, acepto, o están preguntando. Alguien me dijo, ¿puede repetir lo de los momentos dipolares? ¿Ya le respondí o es otra pregunta nueva?
Perdón. Entonces, aquí tenemos la molécula, el tetracloruro de carbono. Si se dan cuenta, el carbono pues tiene 4 enlaces carbono-cloro, ¿sí? Si se fijan en sus tablas periódicas, el cloro tiene una electronegatividad de 3.5, la del carbono es de 2.5, ¿sí? Entonces, ¿este enlace va a ser o no va a ser polar? El enlace carbono-cloro. ¿Sí va a ser polar o no va a ser polar? Sí. Sí, ¿verdad? Recuerden que para que un enlace sea polar, considera que la diferencia de electronegatividad sea mayor a 0.5. Entonces, en este caso tenemos una diferencia de electronegatividad de 1. Entonces, al ser un enlace polar, pues hacia dónde va a estar el vector momento dipolar de este enlace. ¿Dirigido hacia dónde? El momento dipolar o el vector momento dipolar siempre va a estar dirigido hacia el átomo más electronegativo, es decir, hacia donde se va a desplazar la densidad electrónica de este enlace. Entonces, ¿hacia dónde va a estar dirigido ese vector momento dipolar de este enlace? Claro. Hacia el cloro. Ajá. Hacia el cloro porque es el más electronegativo. Profesora, ¿puede repetirme cuál es el valor de la electronegatividad para que sea considerado polar? Para ser, pero dipolo permanente, ¿no? Mayor a No. 0.5. Vamos aclarando. Para yo considerar una cosa, recuerden, una cosa es un enlace polar y otra cosa es una molécula polar. Aquí en esta diapositiva vamos a ver la diferencia. Para que un enlace sea polar, la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que están formando ese enlace tiene que ser mayor a 0.5 para que el enlace sea polar. ¿Ya? Quedémonos hasta ahí con ese dato. Para que el como en este caso, entre el carbono y el cloro, la diferencia de electronegatividad es de 1, porque el cloro es 3.5 y la del carbono 2.5. La diferencia entre ellos dos es de una unidad, lo que hace que este enlace como tal sea polar. Es decir, que el vector momento dipolar va a estar dirigido hacia el cloro. Aquí se va a generar un vector momento dipolar porque sí hay un enlace polar, ¿sí? Entonces en este caso va a estar dirigido hacia el cloro porque es el más electronegativo, ¿verdad? En todos los casos, el momento dipolar de este enlace va a estar dirigido hacia el cloro, ¿sí? Si ustedes se van a aplicar su física y a sumar los vectores, estos 4 vectores, ¿cuál creen que sería la suma de estos 4 vectores? 0. 0, exactamente. Cuando tenemos una molécula simétrica donde la magnitud de sus vectores son iguales, en este caso, la suma vectorial, a pesar de que esta molécula tiene 4 enlaces polares, en total la molécula es no polar porque sus vectores de momento dipolar de cada uno de estos enlaces se cancela. Entonces, al cancelarse la suma vectorial, esta molécula en conjunto es no polar. ¿Listo? Entonces, recuerden, para que un enlace se considere polar, la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor a 0.5. Pero eso no quiere decir que si la molécula tiene momentos dipolares, sea polar, ¿sí? Se tiene que cumplir como requisito que la suma vectorial de esos momentos dipolares sea diferente de 0. En este caso, a pesar de tener 4 enlaces polares, la molécula es no polar, porque cuando yo hago la suma vectorial de estos 4 vectores, la suma es 0, ¿sí? Entonces recuerden. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Si tenemos una molécula que tiene más de 2 compuestos, ¿cómo se calcula la diferencia de más de 2 elementos? Claro, ahí tienes que ver la magnitud, ¿sí? Hagamos de cuenta que aquí tenemos el flúor, por ejemplo, ¿sí? Entonces fíjate que si aquí yo tengo el flúor, obviamente vectorialmente todos los vectores van a estar igual que en este caso, ¿cierto? Porque si yo aquí tengo flúor, pues obviamente el vector momento dipolar de este enlace igualmente va a estar desplazado hacia el flúor, ¿sí? Pero la magnitud de este vector va a
¿verdad? ¿Por qué? Porque el flúor es mucho más electronegativo que el cloro, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tengo en magnitud este vector es diferente, ya no se va a cancelar con estos de acá, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tuviera un flúor, ya el momento dipolar total ya no sería igual a 0, sería diferente de 0. Pero porque aquí yo tendría otro átomo diferente, porque eso haría que la magnitud de este vector fuera diferente, ¿sí? Aquí ya no tengo 4 átomos de cloro, solo tengo 3. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el enlace carbono-hidrógeno? ¿Lo podemos considerar un enlace polar? No. No. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno? Pues ¿Cuál es es muy pequeña, ¿no? Ajá, la electronegatividad del carbono es 2,5, entonces la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es menor a 0,5. O sea que el enlace carbono-hidrógeno no se considera un enlace polar, ¿sí? Entonces, como no se considera un enlace polar, los únicos vectores que yo considero serían estos 3, ¿sí? Porque ya vimos que entre el carbono y el cloro sí hay una diferencia de electronegatividad de aproximadamente 1. Entonces aquí tengo 3 vectores y la pregunta es, ¿aquí se cancelarían estos vectores? No. Vectores no se están cancelando con este arriba porque aquí no tenemos un vector de momento dipolar. Entonces, fíjense que cuando tenemos esta molécula, el momento dipolar total, vectorialmente, o sea, sumando estos 3 vectores, ya nos da de 1,01. Aquí ya no se cancelan. Si ustedes los hacen en su cuaderno y calculan las magnitudes vectoriales, la suma de estos 3 vectores ya no va a ser igual a 0 como en el caso de acá. Lo importante que ustedes vean es que si yo tengo una molécula cuyos átomos alrededor todos son iguales, así sean enlaces polares, la suma vectorial siempre va a ser 0, independientemente de la geometría, ¿sí? En este caso no, porque aquí no es simétrica la molécula. ¿Por qué no está siendo simétrica hablándolo? Porque aquí tenemos es un hidrógeno y acá tenemos 3 cloros. Entonces estos 3 vectores al sumarse ya no dan 0, como en este caso acá de los 4 vectores, ¿sí? Entonces aquí, como la suma o el momento dipolar ya no es 0, porque la suma vectorial es un momento dipolar diferente a 0. Entonces en este caso, el triclorometano sí se considera una molécula polar, porque la suma vectorial ya no es 0, ya tiene un momento dipolar de 1,01, ¿sí? Cuando la molécula sea simétrica, como en este caso, aunque tenga enlaces polares, en total la molécula va a ser no polar, ¿sí? Entonces siempre grábese la diferencia entre tener un enlace polar y que la molécula sea polar. Que una molécula tenga enlaces polares no quiere decir que la molécula sea polar. ¿De qué depende de que una molécula sea polar? De que el momento dipolar sea diferente de 0, ¿sí? Es decir, que la suma vectorial de esos enlaces polares sea diferente de 0, ¿sí? Y miremos aquí si seguimos ahora con 2 cloros. Si ustedes suman estos 2 vectores, ¿sí? Aquí ya no tenemos enlaces polares, entonces si ustedes suman estos 2 vectores, igualmente ya el momento dipolar no va a ser 0, por lo cual esta molécula metano, donde obviamente este es el único vector de este enlace polar, entonces aquí también tenemos un momento dipolar diferente de 0. Entonces estas 3 son moléculas polares porque la suma vectorial es diferente de 0. En este caso, los 4 vectores se cancelan y por ende, a pesar de tener enlaces polares, la molécula es no polar, ¿sí? Entonces es muy importante. Dime. Habías dicho que en la primera, entonces, cuando tenemos como, digamos, los mismos sustituyentes, Exacto. Si nos adentramos y ahorita les adjunto algunos videos para que vean vectorialmente cómo se suman todos estos. Si yo tengo una molécula, independientemente de la geometría, cuyos átomos alrededor todos son iguales, aunque sean enlaces polares, la suma vectorial va a ser 0, ¿sí? Si tenemos un octaedro, en un octaedro es más fácil verlo, ¿verdad? Se cancelan todos los vectores si los 4 átomos alrededor son iguales. En la bipirámide trigonal a veces les cuesta, pero también todos los vectores alrededor son iguales, ¿no? Ok.
Vale. Si no son iguales, ahí sí no, porque la magnitud de los vectores cambia, ¿sí? Yo les colocaba el ejemplo en esta primera, si yo pusiera aquí el flúor, ¿sí? En este caso, si yo colocara aquí el flúor, la molécula sí seguramente va a ser polar. ¿Por qué? Porque la magnitud de este vector sería diferente a la de estos tres. Entonces ya no se cancelarían los 4 vectores, ¿cierto? Porque este sería diferente. En este caso sí, porque independientemente de la geometría molecular que tenga, ¿sí? Vale, gracias. Entonces, no sé si ahorita alcance. Lo podemos ver aquí en un momento. Aquí les voy a hacer. Es que me di cuenta que en la anterior clase no quedó grabado lo que yo iba haciendo en la cámara. Porque minimicé la pantalla. Octaedro, estoy aquí, tengo un octaedro. En el octaedro es más fácil ver cómo se cancelan los vectores, ¿sí? Aquí tenemos el octaedro. Entonces, si los átomos todos son iguales, vamos a hacer de cuenta hipotéticamente que aquí tenemos un átomo menos electronegativo y aquí tenemos puros flúoros, por ejemplo, ¿sí? En todas estas puntas. No se ve el octaedro, ¿eh? No. Ahí, ¿lo ven? No, tienes que cambiarla, compartirla. Ah, ok. Estás compartiendo solo la presentación. Si ponen Yo print sí la en su veo. ¿Sí me ves? Ajá, es que Sí. no se ve. Sí, es que en vez de fijar la pantalla compartida, tenemos que fijar la cámara que La la está cámara, grabando ajá. ella. O sea, algunos sí me ven. Sí. Sí, es Sí, que también sí, eso te pasó veo. en la anterior. Yo minimicé la cámara. Ahí ya todos pueden ver el octaedro. Entonces vamos a hacer de cuenta que el átomo que está aquí en el centro es mucho menos electronegativo que los que están acá, ¿sí? Entonces, si los que están en las aristas son muy electronegativos, el vector momento dipolar va a ir dirigido hacia las aristas, ¿verdad? O sea que todos estos enlaces van a ser polares. Pero sin embargo, si se fijan, por ejemplo, en estos dos opuestos, el vector va a estar dirigido hacia acá, hacia... Entonces, en el octaedro fácilmente este de acá con este de acá se van a cancelar porque tienen la misma magnitud, ¿sí? Este de acá se va a cancelar con este de acá y el de arriba se va a cancelar con el de abajo. Entonces, siempre que yo tengo una molécula simétrica cuyo van a cancelar. El octaedro, que los opuestos siempre se van a cancelar, ¿listo? A pesar de que la geometría, siempre que tengamos 4 átomos, o bueno, el número de átomos alrededor que sean iguales, que sea simétrico, se van a cancelar esos vectores en momento dipolar, ¿sí? Para que les quede grabado eso. Entonces, en resumen, pues una molécula es polar solo si ese momento dipolar total es diferente de cero, ¿sí? Entonces aquí como dice, no, lo anterior ocurre así, solo si la suma vectorial de los momentos dipolares del enlace es diferente a cero, ¿listo? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces aquí vamos a ver cómo influyen esos momentos dipolares. Entonces, entre mayor sea el momento dipolar, quiere decir que magnitud tiene un dipolo mucho mayor que otro, ¿sí? Entonces miren que aquí tenemos
dipolar es diferente. Entonces tenemos desde el propano 0.1 hasta el acetonitrilo 3.9. Y fíjense cómo entre mayor sea ese momento dipolar, es decir, la interacción dipolo-dipolo es mucho más fuerte porque, como les mencioné, entre mayor sea la magnitud de ese momento dipolar, mayor va a ser la atracción, ¿no? Porque mayor es digamos, las cargas parciales. Entonces aquí vemos, miren, entre mayor sea el momento dipolar, a pesar de tener pesos moleculares similares, vemos que esas atracciones dipolo-dipolo son mucho más fuertes en el caso del acetonitrilo que en el caso del propano, ¿sí? Entonces, como tiene un momento dipolar mucho mayor, quiere decir que hay una mayor atracción entre esos dipolos y eso se ve reflejado en sus puntos de ebullición. Ahora, por ejemplo, miremos el etanol y el dimetiléter. Fíjense que son isómeros, ¿sí? Ambos tienen 2 carbonos, ambos tienen 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Cuál se imaginan ustedes que puede tener mayor momento de ebullición, por ejemplo? El primero, ¿no? ¿Cuál es el primero para ustedes? El de la izquierda. ¿El dimetiléter? Es que no sé cuál es el dimetiléter. Perdón, sí. Este es el dimetiléter. Ah, sí, ese. Y este es el etanol, ¿sí? Les voy a poner sus momentos dipolares. Miren, el momento dipolar del etanol es 1.69 y el del dimetiléter es 1. El etanol. El etanol. Exactamente. Entre mayor sea ese momento dipolar, mayor va a ser la interacción dipolo-dipolo. Y por ende, pues sus puntos de ebullición van a ser mayor. Entonces, aquí seguimos hablando de fuerzas dipolo-dipolo. Entonces, entre mayor sea la magnitud del momento dipolar, mayor será esa interacción dipolo-dipolo. Entonces, como conclusión de estas fuerzas intermoleculares en especial, es que se dan siempre entre moléculas polares. ¿Qué quiere decir con de cero? Como asterisco queda que no necesariamente que una molécula tenga enlaces polares quiere decir que la molécula sea polar. Y miremos aquí ese ejemplo. Miren el caso de la molécula del CO2. Si ustedes se fijan, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno es mayor a 0.5, lo que hace que estos dos enlaces sean polares, ¿sí? Sin embargo, por la geometría, como vimos en geometría molecular, esta molécula es lineal. Entonces, a pesar de estos enlaces, se cancelan. Y en total, la molécula del CO2 es una molécula no polar, ¿sí? Profesora, y por ejemplo, el etanol y el dimetiléter también forman puentes de hidrógeno. ¿Ustedes qué dicen? El dimetiléter, aquí tenemos carbono, 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 hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. ¿El dimetiléter forma puentes de hidrógeno? No, no tiene. No puede. Sí tiene interacciones de puente de hidrógeno, porque aquí tenemos oxígeno, carbono, oxígeno, carbono. Y acuérdense que los puentes de hidrógeno solo se dan entre oxígeno, y entre hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, flúoro, hidrógeno, cloro, ¿sí? En el caso del etanol sí tenemos puentes de hidrógeno, ¿sí ve? Aquí tenemos oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Entonces el dimetiléter no tiene puentes o no se da puentes de hidrógeno entre ellos porque no tiene ese tipo de enlace característico, ¿listo? En general podemos decir que las dos sí forman interacciones dipolo-dipolo, pero en el caso del etanol es característica los que se conocen como puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, retomando esto, fíjense que el CO2, a pesar de tener dos enlaces polares, como es una molécula simétrica, si se dan cuenta los vectores se cancelan y aquí el momento dipolar es 0, por lo que la molécula es no polar. En el caso del oxígeno, a pesar de que ustedes aquí miran, por ejemplo, que es simétrica, pero aquí el momento dipolar no es muy importante, ¿sí? A pesar de que estas dos, digamos, pues son similares, ¿sí? Pues no se cancelan los momentos dipolares en este caso y por ende la geometría también juega un papel importante. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces ya vimos la ion dipolo, vimos magnitud de la más fuerte, luego le sigue la dipolo-dipolo y vamos a ver la que le sigue en magnitud, que es la dipolo-dipolo inducida.
Entonces, aquí tenemos una molécula polar y un dipolo inducido. Vamos a ver cómo se da eso. Entonces, aquí tenemos una molécula polar que interacciona con una no polar, ¿sí? Al ser no polar, quiere decir que su momento dipolar es igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando una molécula polar interacciona con una no polar, se puede dar el caso que esta distorsione la nube electrónica de esta molécula no polar y lo que haga es que genere un dipolo inducido, o sea que esta molécula no polar es como que esta al acercarse a la carga distorsiona la nube electrónica de esta y lo que hace es que genere un dipolo inducido, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como una interacción dipolo-dipolo inducido. Esta molécula, al ser no polar, no tiene un dipolo permanente, pero cuando se le acerca una polar, puede distorsionarla de tal forma que genere un dipolo inducido. También se puede dar cuando se acerca un catión, ¿no? Un catión, pues que es una carga ya más polar, pues también puede distorsionarla de tal forma que genere un dipolo, pero en este caso es un dipolo inducido, porque viene de una molécula no polar. Esta por sí sola no tenía un dipolo permanente, pero si se le acerca, pues puede generar un dipolo inducido. ¿De qué va a depender? O sea, no todas las moléculas no polares, cuando se le acerca una molécula polar, se va a volver un dipolo inducido, ¿no? ¿De qué dependerá? De lo que justamente preguntaban al inicio de la clase al profe, de la polarizabilidad, ¿no? Entonces, la polarizabilidad, pues, puede distorsionarse para generar un dipolo instantáneo. Entonces, no todas las moléculas son polarizables. Entonces, por lo general, podemos decir que las moléculas o átomos muy grandes son más fáciles de polarizar. Y si lo vemos en el caso de átomos, como les mencionaba el profe, en el caso de los átomos muy grandes, tienen la nube electrónica obviamente muy grande, entonces la carga nuclear efectiva puede, digamos, ser más pequeña en el sentido de que ya no está trayendo tanto estén tan sujetos al átomo y por ende sean más fáciles como de distorsionar. Entonces, como regla general, las moléculas átomos grandes son más fáciles de polarizar, ¿sí? Entonces, si una molécula es muy pequeña, ahorita lo vamos a ver un poquito más a profundidad, si es muy pequeña no es tan fácil de polarizar, entonces no se va a poder generar un dipolo inducido, ¿sí? Y las últimas fuerzas de interacción, que son las más débiles, que se conocen como fuerzas de dispersión de London, es ya las conocidas como dipolo instantáneo y dipolo inducido. Entonces, ¿cómo se puede generar un dipolo instantáneo si no se le acerca una molécula polar? Porque ahorita hemos estado viendo mucho interacciones entre moléculas polares, pero ¿qué pasa con las que son no polares? Y sobre todo con las que no son no polares y no son tan fácilmente polarizables, ¿no? Entonces, aquí tenemos un átomo sencillo, solo les quise ejemplizar, bueno, poner como ejemplo. Tengo un átomo, digamos, tengo 2 protones y los 2 electrones, ¿sí? Los electrones se desplacen hacia un lado y el núcleo hacia el otro lado, ¿sí? Momentáneamente. Entonces, fíjense que aquí yo estoy generando un dipolo instantáneo, pero por eso se llama así instantáneo, porque ocurre en un instante, ¿no? No es constante, por eso no se conoce como dipolo permanente, sino un dipolo instantáneo. Aquí vemos un ejemplo donde momentáneamente los electrones se pueden mover hacia ese lado, entonces fíjense que aquí se genera una carga parcial negativa y por este lado se genera una carga parcial positiva. Si en este justo otro átomo así, entonces fíjense que esta carga parcial positiva puede atraer los electrones del otro vecino y lo que está generando es otro dipolo inducido y así sucesivamente. Entonces por eso se conoce como dipolo instantáneo, dipolo inducido. Y por eso estas son las fuerzas más débiles, porque digamos que la probabilidad que ocurra esto es menor, entonces este tipo de interacción por eso son tan débiles, ¿no? Porque es algo instantáneo, como lo decía, siempre se dan moléculas no polares. Ya como les mencionaba igualmente, siempre que hablemos de dipolos inducidos depende mucho de la polarizabilidad, ya sea de la molécula o del átomo. Miremos estas 4. Recuerden que en el caso anterior les dije que entre más grande fuera la molécula o el átomo, era más fácilmente polarizable, ¿sí? Entonces, si aquí vemos esta familia de los halógenos, tenemos yodo, bromo, cloro, flúor, ¿sí? En este caso, pues, ¿quién serían los más grandes? ¿Cuál será la molécula más grande?
entre los 4. ¿Nadie? ¿El yodo? Yodo. Exacto, el más pequeñito va a ser el flúor, ¿verdad? Entonces, si hablamos en términos de polarizabilidad, ¿quién sería más fácilmente polarizable? El yodo. El El yodo. yodo. El yodo, o sea que el yodo tiene más probabilidad de generar dipolos instantáneos que el flúor porque es muy pequeño. Entonces, siempre como regla general, entre más grande sea una molécula y más grande sea el átomo, es más fácilmente polar. Ya dijimos, el yodo es el más grande, es más fácilmente polarizable. Si es más fácilmente polarizable, es más probable que genere dipolos instantáneos y que esté este tipo de atracción, ¿sí? Entonces, si yo comparo en puntos de ebullición, por ejemplo, ¿quién tendría el mayor punto de ebullición de los 4? Igual el yodo. ¿El yodo? El yodo. Y pues más vamos a tener de este tipo de dipolos instantáneos y mayor va a ser estas cargas, ¿no? Estos dipolos instantáneos, mayor magnitud van a tener. Entonces, en el caso del yodo, pues tenemos en mayor magnitud estos dipolos instantáneos, por eso hay mucha más interacción entre estas que entre estas. Y esto lo vemos reflejados en sus estados de agregación a temperatura ambiente. El yodo a temperatura ambiente es un sólido, ¿sí? Porque al ser más grande es más fácil polarizable, en mayor magnitud se generan estos dipolos. El bromo es en menor magnitud que el yodo, tiene estas fuerzas, y por ende el bromo a temperatura ambiente pues lo encontramos en estado líquido. El cloro y el flúor ya los encontramos en estado gaseoso, porque al ser menos pequeños, pues al ser más pequeños son menos polarizables y por ende no se generan en mayor magnitud estos dipolos instantáneos, entonces no se generan este tipo de atracciones, por eso a temperatura ambiente lo encontramos con cloro, o sea, no hay tanta atracción entre ellos, ¿sí? Entonces siempre que hablamos de este tipo de polares, de qué va a depender, entre más grandes sean, más polarizables van a ser y por ende vamos a ver mayor magnitud en este tipo de interacciones, ¿listo? Tengo una Entonces, pregunta, pero ¿qué tiene que ver la polarizabilidad con el estado en el que se encuentra el elemento? claro, porque fíjate que el yodo, si hacemos de cuenta que este fuera el yodo, ¿sí? Como tiene una nube electrónica tan grande, es mucho este caso. Entonces es más probable que se genere un dipolo instantáneo, porque es muy polarizable. Si se genera este dipolo instantáneo, es mucho más fácil que polarice a otra molécula de yodo. Entonces, si se encuentran estos dos dipolos que fueran del yodo, pues va a haber una atracción entre ellos, ¿sí? En el caso del flúor, como no es tan fácilmente polarizable, es menos probable que se genere esto. Es decir, que es más probable encontrar el flúor que está así, sin ningún dipolo instantáneo, pues no va a haber atracción entre moléculas de flúor, ¿sí? Porque pues no hay un dipolo, o sea, ¿qué los atrae, no? Si ambos están igualitos, ¿sí me entiendes? En cambio, en el yodo, como si se polariza, o sea, al polarizarse estos dipolos instantáneos, pues se van a atraer, porque son cargas opuestas, se van a atraer, ¿sí? En el caso del flúor, como es menos probable que ocurra esto, van a estar como así siempre, la molécula de flúor, haz de cuenta. Si está en este sentido o está en... Si no se atraen, pues sus estados de agregación más probable cuál va a ser gaseoso, porque no hay ningún tipo de atracción entre ellas, ¿sí? En cambio, en el yodo, como si es fácil que se dé esto, pues esta interacción va a ser siempre mucho más fuerte. Entonces su estado de agregación más probable va a ser el sólido, ¿sí? Porque hay más probabilidad de encontrar, de que se generen estos dipolos, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la polarizabilidad, que va de acuerdo al tamaño, pues entre mayor sea, pues este tipo de interacción. Si se da este tipo de interacción, pues es mucho mayor a que si no se da en este sentido, ¿no? Si están las moléculas de flúor, como no generan dipolos instantáneos, pues no hay atracción entre ellas, por eso la molécula de flúor está en estado gaseoso, porque en estado gaseoso pues no predominan las interacciones intermoleculares, ¿sí? Como en el caso del yodo sí, porque sí es más probable encontrar estos dipolos instantáneos.
¿Sí te quedó claro o no? O ahí. Sí, sí me... En moléculas no polares, ¿qué determina, digamos, un estado de agregación? ¿Qué tan probable es que se generen esos dipolos instantáneos? Porque si no se generan, pues voy a tener moléculas aisladas, porque no se van a traer de ninguna forma, ¿sí? Si es más probable que se genere este dipolo instantáneo, se va a ver este tipo de interacción. Entonces sí va a ser mucho más fuerte y por eso vamos a poder esperar un tipo de agregación sólido o líquido, ¿sí? Estas como son probable que se generen dipolos instantáneos, o sea que es mucho más probable encontrarlas así. Y si están así, pues no va a haber ningún tipo de interacción, ¿sí? Este tipo que les estoy señalando aquí, digamos, sería el caso del flúor o el cloro, que no se polarizan, o sea, no se distorsionan y por ende no generan dipolos instantáneos. En el caso del yodo y el bromo sí, porque son muy grandes. Entonces es muy probable que se generen dipolos instantáneos y a la vez pues generen dipolos inducidos en sus moléculas vecinas. Y por eso es mucho más fuerte. Y ¿A eso se refiere con duro y blando? exacto, ajá, hacia allá iba, ¿no? Siempre la polarizabilidad la clasificamos entre blando y duro, ¿sí? Duro se refiere a eso, a lo difícil que es polarizarlo, ¿sí? Entonces, cuando algo, un átomo, o ya vamos a ver cuando vemos bases duras, se refiere precisamente a eso, a que son duras, o sea, que no se dejan polarizar, ¿sí? Cuando son blandos es que, pues sí, ¿no? O sea, sí me dejo polarizar fácilmente, entonces por eso se le conoce como blando. También lo pueden ver en los gases nobles, ¿no? Si se fijan en Caterine, la tarea. Uh-huh. un comentario rápido. A ver, el concepto de duro y blando es un concepto universal. Piensen en hielo y piensen en nieve. Ustedes tienen un bloque de hielo, ¿lo pueden deformar fácilmente? Pues es difícil, ¿no? Está muy duro. En cambio, la nieve suave es blanda. ¿La pueden deformar? Pues no. Entonces, las cosas fácilmente deformables son blandas, las cosas difícilmente deformables son duras. Y eso también se aplica a las nubes electrónicas. Las nubes grandes, fofas, que están poco atraídas por el núcleo, son blandas y se pueden deformar fácilmente. Eso quiere decir una polarizabilidad alta. Las nubes electrónicas, que son pequeñas y compactas, es decir, que están muy atraídas por el núcleo, quiere decir que son duras, porque no las pueden deformar fácilmente. Si ustedes deforman una nube electrónica, lo que están haciendo es moviendo la densidad electrónica con respecto al núcleo positivo. Y eso lo que hace es que se acumule más carga positiva de un lado y más carga negativa de otro. Lo que están haciendo es inducir un dipolo. Por eso se llama dipolo inducido. ¿Sí? Entonces tiene lógica esto. Es más fácil inducir dipolos en las cosas deformables, que son las blandas, que en las cosas duras. Ya. Sí, no me quería meter tanto ahorita en lo de duro o blando, porque sí, o sea, como dice el Es un profe también. concepto que va Uh-huh. más allá para ácidos y bases, Ajá. pero bueno, el concepto de duro blando puede entenderse ahora simplemente como la deformación y está muy bien aplicado a la polarizabilidad. Y eso lo vemos también reflejado en la electronegatividad, ¿no? Entonces, si el núcleo, digamos, está trayendo muy fuertemente estos electrones, ¿sí? Pues va a ser muy difícil moverlos hacia un lado, ¿no? Entonces, cuando la electronegatividad, ¿no? Pero de aquí quiero que se queden es con lo que entre más grande, pues más fácil de polarizar, ¿no? Entre más grande, si es más fácil de polarizar, es más probable que se generen los dipolos instantáneos y por eso las atracciones van a ser más fuertes que si lo tengo solito, ¿no? Si genera un dipolo instantáneo, ¿sí? Y este tipo de interacciones se da siempre en moléculas no polares, ¿sí? Fíjense en el abdomen de alguien, en su abdomen. Ustedes que son jóvenes y fuertes y deportistas, ahora que no salen de casa, hacen como 300 abdominales por la mañana, otras a mediodía, otras por la noche. Entonces, si ustedes tocan su abdomen, ¿se va a deformar? Pues no, porque está muy duro. En cambio, si tocan el abdomen de alguien que no hace ejercicio y come mucho, ¿qué le va a pasar? Pues el efecto gelatina, se va a deformar fácilmente toda esa nube electrónica de abdomen, ¿no? Entonces, ¿es blando o es duro?
Entonces, por ejemplo, en el caso, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Entonces, sobre todo en moléculas no polares, que son muchos compuestos orgánicos, pues se da este tipo de interacción, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a colocar un ejemplo. Tenemos 3 isómeros, todos son C5H12. Sí, están distribuidos diferentes, todos son enlaces carbono-hidrógeno, y sabemos que los enlaces carbono-hidrógeno pues son no polares, ¿no? Entonces estas moléculas pues son no polares. Aquí no hay oxígeno, por ejemplo, que siempre le da un carácter polar a veces a las moléculas, pero aquí en este caso pues todas son no polares. Si hablamos en términos de polarizabilidad, ¿cuál de estas 4 creen que es más fácilmente polarizable? Mirándolas así como están ahí. ¿Más polarizable o menos polarizable? Más. Acuérdense que la polarizabilidad va de acuerdo al tamaño y eso también va de acuerdo al área superficial, ¿no? Entre más La área, primera pues más puede grande. ser, ¿no? Exacto. Fíjense que la primera tiene como mayor área, es como más grande, ¿no? Las otras están un poco más compactas, ¿sí? A pesar de que las 3 tienen el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos y todas tienen enlaces sencillos, carbono-hidrógeno, la primera en tamaño es más grande. O sea, si lo vemos en términos de área, pues la primera tiene mayor área, las otras están como más compactas. Y fíjense que se ven reflejados también en sus puntos de ebullición o en sus delta H de vaporización. La primera, al tener mayor área, es más fácilmente, podemos decirlo, más fácilmente polarizable, tiene mayor área superficial, por ende su delta H de vaporización es más grande que las pequeñas. Entonces, cuando vamos a compuestos orgánicos, que a veces nos cuesta mucho ver aquí las fuerzas intermoleculares, siempre que sean compuestos orgánicos donde no haya presencia de oxígeno, por ejemplo, que hace que la molécula sea polar, sino que en este caso todas son no polares. Entonces, cuando son no polares, la interacción que se da es dipolo instantáneo, dipolo inducido o fuerzas de London. Va a depender mucho el área superficial de las moléculas, ¿sí? Entre mayor sea, entre más grande sea el área superficial de las moléculas, mayor va a ser la interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido. Es decir, mayor va a ser las fuerzas de London que se conocen estas, ¿no? No se confundan, siempre este último tipo de interacción que estamos viendo, que son las más débiles, se conocen como fuerzas de London o como fuerzas de dispersión, o técnicamente también se les conoce como dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿sí? Es que ya cuando hablamos de moléculas orgánicas específicamente lo vemos por el área, ¿no? Entonces, entre mayor área sea, mayor va a ser el tipo de interacción y pues mayor se va a ver reflejado en sus puntos de ebullición y en sus puntos de fusión, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta en los compuestos orgánicos, si empezamos con el metano, etano, los primeros, metano, etano, propano, todos ellos, butano, son gases, porque todas son moléculas no polares, y este tipo de moléculas no polares, la única interacción que vemos son las dispersiones de London. Entonces, como son tan pequeñas, no hay tanta interacción entre ellas, entonces, pues, a temperatura ambiente la encontramos como gases, ¿no? Ya como cuando empezamos con pentano, hexano, y ya comenzamos a aumentar el número de carbonos, es decir, comenzamos a aumentar esa área superficial, las interacciones se van haciendo más fuertes, y por ende, pues, ya podemos encontrarlos como líquidos o como sólidos, ¿sí? Aquí lo vemos más como para que vean la diferencia del área superficial, ¿no? A pesar de que tiene el mismo número de carbonos, el pentano, que está en su forma lineal, pues tiene mayor área expuesta, por lo que puede generar más tipos de interacciones tipo fuerzas de London y por ende pues se ve reflejado en sus puntos de ebullición, ¿sí? Y aquí les puse el ejemplo de dos ácidos grasos, el ácido palmítico y el ácido palmitoleico. Fíjense que ambos tienen el mismo número de carbonos y ambos en su parte terminal pues tienen el grupo ácido carboxílico, si ya están viendo algo de orgánica. Y en este caso vamos, digamos, a hacer de un lado estos dos, ¿no? Porque ambos tienen este tipo de grupos que son, estos enlaces pues son polares, ¿no? Aunque todos estos de acá son apolares. Y fíjense que en el caso del ácido palmitoleico, la característica es que tiene un doble enlace. Al tener un doble enlace, lo que hace es distorsionar la molécula. Por lo que, digamos, el área, si la podemos ver, disminuye. Y en este caso es mucho mayor, por eso el ácido palmítico es
lo encontramos en estado sólido y el ácido palmitoleico lo encontramos en estado líquido. Aquí también interfieren otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el doble enlace, si se encuentra con otro doble enlace, porque es una nube electrónica mucho más grande, también puede haber repulsión, entonces, pero en general vemos es como en cuanto a áreas, ¿no? En el caso del ácido palmítico lo encontramos en estado sólido y este lo encontramos en estado líquido, ¿sí? La Pero temperatura de ambiente. nuevo, pero entonces, ¿el ácido palmítico es el menos polarizable? No, es el más. Acuérdense que entre más polarizable, más probabilidad de que se den dipolos instantáneos, entonces mayor es el Como tipo. Ujú. Ya. Entonces, cuando vemos en moléculas, lo vemos siempre por área, ¿no? Entonces, entre mayor área expuesta tenga, mayores vamos a ver ese tipo de interacciones, fuerzas del hondo. ¿Listo? Y aquí les resumo las fuerzas intermoleculares. Si los vemos en tipos de interacción, incluimos la ion-ion, que sería el enlace iónico, y las que empezamos a ver, que son la ion dipolo, que aquí se da generalmente entre sales y una molécula polar. Acuérdense que siempre que hable de dipolo solo, siempre que sea el dipolo solo la palabra, quiere decir que son moléculas polares. Entonces aquí tenemos ion dipolo, que sería la más fuerte de las fuerzas intermoleculares. ¿Y de qué depende? Pues depende mucho de la carga del ion y del momento dipolar. Entre mayor sea la carga del ion y entre mayor sea el momento dipolar, pues mayor va a ser la magnitud de esta fuerza, ¿sí? Y más o menos su magnitud se oscila entre 40 y 600 kilojoules por mol. Dentro de las dipolo-dipolo, recuerden que se da entre dos moléculas polares, y aquí entre las dipolo-dipolo tenemos las puentes de hidrógeno, ¿no? Que es un caso especial de dipolo-dipolo. Siempre se da entre moléculas polares porque las moléculas polares tienen un dipolo permanente. ¿De qué depende este tipo de interacción? Pues de sus momentos dipolares, ¿no? Entre mayor sea el momento dipolar, pues mayor va a ser esa atracción entre sus dipolos. En este caso hablamos de una magnitud entre 5 y 25 kilojoules. Recuerden que dentro de estas están los puentes de hidrógeno. Y la que le siguen pues son las dipolo inducido, es decir, entre una molécula polar y una no polar, ¿sí? ¿De qué factores depende este tipo de interacción? Pues del momento dipolar de la molécula polar. ¿Y de qué otro depende? Pues de la polarizabilidad de la no polar, ¿sí? En qué tanto se puede deformar su nube para generar un dipolo inducido. Y las últimas que vimos que son fuerzas de London o fuerzas de dispersión, que son las denominadas dipolo instantáneo, dipolo inducido, dependen exclusivamente de la polarizabilidad. Entonces, entre más grandes, más fácilmente polarizables, por ende, mayor tipo de atracción, dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿sí? Si son muy pequeñas, pues son duros, o sea, no se dejan deformar, son menos polarizables, por eso es menos probable que generen dipolos instantáneos y por ende la atracción va a ser mínima entre ellas, ¿sí? Entonces aquí tenemos la escala de las fuerzas intermoleculares. ¿Les queda alguna duda aquí? ¿Sí les quedó claro la diferencia entre una molécula que tenga enlaces polares y que sea polar? ¿Alguien que me resuma eso del enlace polar y la molécula polar? ¿Algún valiente? Sí, un enlace polar es cuando tengo una diferencia de electronegatividad mayor a 0.5 entre un átomo y otro. Pero eso no determina la polaridad de la molécula, ya que dependiendo de su geometría, eso es la suma de sus de la polaridad de cada enlace que tenga, se puede cancelar entre sí o puede dar lo que va a reducir la suma total o puede dar el mismo valor. Entonces, en resumen, el saber la electronegatividad del enlace no me dice la polaridad de la molécula, pero la suma de sus momentos dipolares de todos los enlaces que puede tener, sí. Exacto, sí. Porque he visto que cometen mucho ese error, ¿no? Que creen que porque tienen enlaces polares las moléculas ya automáticamente son moléculas polares. Entonces, como son moléculas polares, pues sí tienen un dipolo permanente, entonces sí tienen interacciones dipolo-dipolo, ¿no? No, tenemos que irnos a otras cosas, ¿no? Para que sea polar, el momento dipolar, o sea, la suma vectorial de sus enlaces polares tiene que ser diferente a cero. Puede tener muchos enlaces polares, pero si se cancelan esos momentos dipolares de esos enlaces, al final la molécula va a ser no polar, entonces no voy a tener interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? Como vimos en el tetracloruro de carbono tenía 4 enlaces polares, pero en total la molécula era no polar, y al ser no polar,
ninguna de estos tipos de interacciones voy a esperar yo que tengan esas moléculas. Entonces, siempre que sean no polares, las moléculas, entre ellas va a ser, se va a dar este tipo de interacción que es la última, ¿no? Y no se confundan de que las moléculas orgánicas todas son apolares, o sea, son no polares, no. No todas las moléculas orgánicas no son no polares, o sea, muchas son polares, específicamente porque incluyen como dobles enlaces o incluyen oxígeno dentro de sus estructuras. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces aquí les resumí porque esto les causa mucho conflicto, ¿no? A veces determinar qué tipo de interacción es posible, ¿no? Entonces se pueden llevar a cabo por este diagrama de flujo. Entonces ustedes se preguntan, si tienen una sustancia, entonces, y quieren saber qué tipo de interacción intermolecular se va a dar en esa sustancia o entre dos, la primera pregunta es, ¿están involucrados iones? Si la respuesta es sí, pues puede ser, si está presente en también moléculas polares, pues el tipo de interacción puede ser ion dipolo o simplemente un enlace iónico, ¿no? Aquí en este caso es cuando solo estoy comparando compuestos iónicos o si estoy, por ejemplo, disolviendo una sal en agua y está en juego una molécula polar, entonces este tipo de interacción va a ser ion dipolo. Si la primera pregunta que me hicieron, ¿están involucrados iones? Es no, o sea, si mi sustancia no tiene iones, o lo que yo estoy preguntando no tiene iones, pues me voy por este lado, ¿no? Entonces luego preguntan, ¿están involucradas moléculas polares? Entonces me fijo, ¿mi sustancia es polar o no polar? O las que están involucradas son polares. Si no son polares, ya sabemos que se van directamente a fuerzas de London o a fuerzas de dispersión. Si mi molécula sí es polar, y por ejemplo hay átomos de hidrógeno unidos a nitrógeno, oxígeno, flúor, entonces si no hay este tipo de enlaces, pues simplemente son fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? Si la respuesta es sí, o sea, si sí tengo enlaces, o sea, si tengo puentes de hidrógeno, pues hablo específicamente pues de puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, resumiendo, estas tres, ¿no? Las fuerzas de London, las fuerzas dipolo-dipolo y las puentes de hidrógeno que se engloban dentro de las dipolo-dipolo, pues son las conocidas como fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Entonces, este diagrama es muy útil a la hora de yo saber qué tipo de interacción voy a esperar en la sustancia que me están preguntando o si yo estoy intentando mezclar dos sustancias, ¿no? No sé si ya hicieron la práctica de fuerzas intermoleculares donde vemos eso, ¿no? Y sobre todo vemos cómo predomina la magnitud de las fuerzas, ¿no? Las más fuertes, ion dipolo, las que le siguen dipolo-dipolo y las últimas de menor que son las fuerzas de London, ¿sí? Entonces les voy a dejar una tareita. Ahorita les subo la presentación, el video, y tienen que seguir a cabo este procedimiento que les coloco acá. Es muy sencillo, no necesitan tampoco ni comprar nada, ni nada. Lo que necesitan es un vaso con agua, una aguja o un clip, ¿sí? Y aquí les dejo el procedimiento que tienen que hacer, ¿sí? El primer paso es dejar caer la aguja o el clip al agua, luego sacarla y cortar un pedazo de papel servilleta o un pedazo de hoja. Y aquí, bueno, está detallado el procedimiento, ¿no? Lo pueden encontrar también fácilmente en internet. Y lo que quiero que vean es ese tipo de fuerzas intermoleculares y que me respondan estas preguntas. Entonces, ahorita les subo la presentación. Y recuerden que todo este tipo de ejercicios, pues, no son obligatorios de presentar, ¿no? Pero, pues, sí son un requisito al final si quieren exentar, ¿no? Pero no están obligados a hacerlo todos. Entonces, es un procedimiento muy sencillo, no requiere que compren nada y no les va a quitar más de 10 minutos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, No, Tengo una duda en cómo se calcula el momento dipolar. Creo que la clase pasada dio una fórmula, ¿verdad? El momento dipolar es la suma vectorial de sus... A ver si me salgo. Porque si no, no avanzamos. En general, el momento dipolar pues es la carga parcial por la distancia entre estos dos átomos, ¿no? Pero para calcular el momento dipolar yo necesito sumar todos esos vectores, ¿sí? De los enlaces, si son enlaces polares, si no son enlaces polares, pues no tengo un vector momento dipolar, ¿sí? Entonces, en general, el momento dipolar se calcula con la suma vectorial de esos enlaces, de los momentos dipolares de los enlaces. La clase pasada yo di una fórmula, que era simplemente la diferencia de electronegatividad es igual a el momento dipolar en device. Es simplemente la diferencia entre la electronegatividad de uno, esto que lo que tiene aquí puesto, acá tienen en esto. Pero eso es nada más en un enlace, no en la molécula entera, es diferente.
Entonces, la próxima clase yo quisiera hacer un montón de ejercicios para estos conceptos que son muy abstractos, transportarlos a poder predecir propiedades como solubilidad o punto de fusión, punto de ebullición o dureza, propiedades de ese estilo. Entonces, vamos a hacer ejercicios al respecto de esto, ¿sale? Sí, profesor, gracias. Tengo una pregunta ahí. ¿Por qué no contamos las interacciones, por ejemplo, ion dipolo instantáneo? Sí, las podemos contar. La próxima clase les pongo una tablita poniendo todas. Y sí hay. Y sí se cuentan. Pero normalmente contamos las más importantes. Es, por ejemplo, si yo te predigo, a ver, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Y tú me contestas 100 pesos. Y de pronto sacas la lotería y me dices, tengo 10 millones. A lo mejor tienes 10 millones 100, pero pues ya los 100 y los tomas en cuenta porque no pintan o no son representativos ante los 10 millones que te ganaste. Entonces, normalmente las interacciones más fuertes son las que dominan y las interacciones más débiles no importan tanto. Entonces, en algunos ejercicios de la próxima clase les va a quedar muy claro. ¿Sí? Sí, aparte, cuando tú hablas de dipolo instantáneo, hablas de moléculas no polares, ¿no? Entonces, es muy difícil que tú trates de que una sustancia no polar se solubilice con un ion, ¿no? O con una sal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hay interacciones en la práctica de laboratorio, tratan de solubilizar con una molécula polar como el agua, el yodo. El yodo solamente va a generar dipolos inducidos, dipolos instantáneos. Pero si ustedes le ponen agua salada, pues van a obtener la interacción del ion con el yodo, el ion cloruro o el ion sodio más con el yodo, y va a haber una interacción. Ahora, el resto de las interacciones del sistema van a ser mucho más importantes que esa interacción, por eso no siempre las contamos. Pero sí existen y a veces pueden ser importantes. Por ejemplo, el yoduro, yodo, me da origen, que es una interacción ion-dipolo, da origen a una nueva especie química, que es el triyoduro, que es negativo, que es un ion. Lo vemos la próxima clase y analizamos una de las cosas que quiero hacer la próxima clase es analizar a fondo en la práctica de fuerzas intermoleculares. Y aquí les pego un link donde pueden jugar un poco con la polaridad de la molécula, ¿no? Cuando tienen dos átomos y pueden jugar con las diferencias de electronegatividad, ¿no? Aquí se las dejo en la presentación y se las adjunto ahorita en el Classroom para que le jueguen un poco aquí, ¿no? Aquí pueden ver con dos átomos o con tres y pueden ir variando la electronegatividad y van viendo cómo va cambiando ese vector momento dipolar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. Por ejemplo, con moléculas orgánicas relativamente grandes como el hexano, ¿cómo puedo conocer su polaridad? Eso lo vamos a... Vamos a aprender, vamos a hacer ejercicios de todo eso en la próxima clase. Entonces, aguántenme de aquí a la próxima clase y porque una cosa son los conceptos duros que tenemos aquí, luego el otro es cómo los empezamos a analizar. Entonces, vamos a analizarlos poco a poco. Ahorita la clase ya prácticamente se acabó. Lo que me gustaría decirlo antes de que se termine, se vayan todos, es que hoy es 5 de noviembre. El parcial, ¿cuándo lo quieren? 10, 12 o 16. 16. Lo hacemos el 16. Lo hacemos el 16, incluye fuerzas intermoleculares, ¿sale? Sí, profe. Órale. Profe, ¿el 16 es lunes? No, el 16 es... No, a ver, ahora te No, digo. sí es lunes. Es lunes. Entonces es el 17 martes. 17, perdón, 17. 17. Okay. Bueno, me tengo que ir, ya acabamos la clase, nos vemos la próxima, ¿sale? Gracias. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Catherine. Gracias, Catherine, nos vemos. Gracias a la próxima clase, buen fin de semana a todos.